Bueno, Brigitte, un cordial saludo primero para todas las personas que en este momento se están uniendo a esta transmisión y a esta entrevista tan importante y tan oportuna con nuestra maestra Brigitte Champetier. Primero quiero presentarla a todos. Ella es psicóloga clínica y directora del Instituto INSCONSFA de Madrid, de Instituto de Constelaciones Familiares. También tiene mucha experiencia en lo que es la programación neurolingüística, la medicina germánica, porque estudió con Hammer todo lo que está relacionado a esta parte de la medicina tan importante y que ha sido un gran aporte y que ella lo ha incluido de una manera muy significativa la forma como podemos usar las constelaciones usando la medicina de Hammer, como es constelando la enfermedad que tiene en su libro. Y también ella estudió con Bert Hellinger y es una de las representantes a nivel internacional reconocida por el trabajo en constelaciones familiares. Entonces, Brigitte, bienvenida. Es un placer, un gusto poder tenerla aquí a través de este medio tan importante como son las redes sociales, que gracias a ellas podemos llegar a todas partes del mundo. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, María Otilia. Un gran saludo, un abrazo fuerte así de lejos. Gracias por tu invitación. Es mucha alegría para mí poder hablar contigo y hablar para todas las personas que nos están escuchando. Y esperando que pronto, bueno, dentro de pocos meses ya estaremos en Los Ángeles viéndote y viendo a mucha gente de las que nos están escuchando. Gracias por la entrevista. Sí. Gracias, Brigitte. De una vez, para comenzar, queremos anunciarles a todas las personas que nos están escuchando que Brigitte Champetier va a estar en el mes de octubre, del 18 al 23 de octubre, en la ciudad de Downey, aquí en el condado de Los Ángeles, en California. Entonces, es una gran oportunidad para tener la información directamente de la fuente de una persona que tiene tanto conocimiento, tanta sabiduría y experiencia en lo que son las constelaciones familiares. Yo los invito para que se vayan registrando porque van a ser 6 días donde vamos a tener 3 cursos, lo que es el 18 y el 19, se va a estar hablando de lo que son las fuerzas del amor. El 20 y el 21 estaría hablando sobre lo que es tener éxito en otro país. Y yo creo que ese tema nos cae como anillo al dedo a todas las personas que estamos aquí de habla hispana, porque todos somos inmigrantes. Y el otro tema es el taller de constelaciones que viene después. Esta sesión, cuando hablamos de taller de constelaciones, quiere decir que todas las personas que están interesadas en constelar un tema y a las que alcance, pueden participar. Muchas participan en constelaciones en paralelo, que también es muy válido. Entonces es una gran oportunidad para sacar mucho provecho de estos días que Brigitte va a estar aquí. También quiero decirles que las personas que quieran tomar las 3 clases van a tener la oportunidad de tener un descuento del 10%. Así es de que regístrense pronto, los que aún faltan, porque ya sé que muchos se han registrado y lo agradezco mucho que hayan atendido a este llamado. Bueno, Brigitte, pasando pues el tema que había planteado inicialmente sobre lo que son las intrincaciones familiares. ¿Podría, por favor, explicarnos qué significa una intrincación a nivel sistémico? Vale. Bert Hellinger llamó así el hecho de estar atrapado en un nudo del pasado, un conflicto sin resolver entre los ancestros, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, aunque no sepamos dónde ni por qué. Un conflicto grave sin resolver va a hacer que un descendiente va a tener toda su energía atrapado en ese momento del pasado. Muy posiblemente, gracias a la epigenética, estamos viendo que es a través de nuestro ADN que los ancestros transmiten toda su información y lo que no supieron vivir se transmite también en nuestros genes como un bloqueo en el que estamos atrapados.
Entonces, realmente es como sentirse atrapados en una vivencia antigua donde hubo una culpa sin asumir, hubo un daño hecho no reconocido, hubo un abandono no asumido. Entonces, en las personas culpables y las víctimas que no han sido vistas en su dolor son las que no sabemos de qué manera hacen que un vivo, un descendiente, esté viviendo lo del ancestro, o sea, lo del culpable o lo de la víctima o lo de cualquier otra persona que no pudo durante su vida resolver ese conflicto. Y entonces la persona viva, el descendiente, se va a encontrar con actitudes o comportamientos o asuntos en su vida como muy incoherentes con lo que es su vida en general. Tiene aspectos, pues quizá un fracaso repetitivo cuando todo lo demás va bien, cuando nada motiva ese fracaso, o una persona que se siente siempre culpable, o alguien que tiene muchas deudas y no hay motivo para tener tantas deudas. O sea, algo incoherente, duro, difícil en su vida, pues nos muestra que uno de los motivos o el motivo más probable puede ser estar atrapado en el pasado, lo que llamamos estar intrincado en el pasado. Ya, entonces, ¿qué diferencia habría entre una lealtad a una intrincación o son exactamente lo mismo? Solo que la intrincación es mucho más grave. Sí, o podemos decir, a ver, puede haber un poco todos los grados de lealtad, o yo prefiero utilizar la palabra fidelidad. Quizá luego te lo explique. Hay todos los grados de fidelidades a ancestros. Unos es, por ejemplo, simplemente parecerse en algo, hacer algo parecido, o, a ver, el grado mayor sería estar identificado. Quiere decir, ser exactamente igual que esa persona, sentir todo lo que sintió, tener su carácter. Incluso en el eneagrama vemos que las personas identificadas tienen el eneatipo del ancestro. Y cuando se liberan de la identificación, al cabo de 2 o 3 meses, aterrizan a su propia identidad, a su propio eneatipo, ¿no? O sea que el eneatipo cambia cuando se logra resolver una intrincación. Sí, sí, la persona estaba identificada así. Okay. Entonces, bueno, pues en la mayoría de las intrincaciones que se manifiestan de un modo duro, difícil en la vida del descendiente, pues sí, hay una identificación. Y entonces después hay una transformación muy profunda de la persona cuando sale del pasado. Ya. Qué interesante ver cómo todo esto va cambiando nuestro ADN, va cambiando, Sí. que es un regalo a la larga para las nuevas generaciones, ver cómo toda esa parte genética se va modificando gracias a los cambios que se van haciendo de sanación a través de lo que son las constelaciones. Sí. Un gran aporte. Hay otra cosa que también a veces son como implicaciones, por ejemplo, en este caso como las maldiciones. Ah, ya. Mira, las maldiciones quizá no es exactamente como la gente lo suele pensar o utilizar, sino que vemos que un ejemplo sería una mujer que ha sido despechada por su marido, pero mal, y que sigue estando en el rencor, en los celos, en la envidia, y ve a la otra mujer y le dice que todos tus descendientes mueran o algo parecido. Eso es una maldición muy típica, pero no necesariamente por haber sido despechada, sino por cualquier daño que haya vivido una persona que no ha conseguido resolver ese daño, darle
paso de crecimiento para asumir, ¿vale? Y entonces, o cualquier víctima enojada con el que le ha hecho daño, puede maldecir a los descendientes, por ejemplo, de la persona que le había hecho daño. Y eso se ve y en efecto se constela muy bien. Y luego está el hecho de en nuestra propia vida, varias personas nos dicen, es que me han echado un mal de ojo, me han echado una maldición, entonces no consigo estar bien. Aquí creo que hay que ver dos cosas. A menudo la persona agresiva es la que acusa a otra de haber hecho una maldición. Entonces tendremos que ver, representar y ver quién realmente maldice a la otra, realmente critica a la otra. Y luego, pues, en otras ocasiones, en efecto, hay alguien que se está vengando. Entonces, habrá que ver de qué, por qué se venga, para poder liberarlo, y que vengándose está echando una maldición sobre una persona. Y sabemos que las intenciones llegan a las personas. Yeah. Lo que es el poder de la intención y el poder de la palabra. La palabra, exactamente. Y así será poder verlo, trabajarlo, liberarlo. Y en general, el que echa la maldición se sana, se libera. Pero vemos que hay otros que están totalmente atrapados en la venganza de quizá varios ancestros que sufrieron terriblemente y no pueden hacer más que hacer daño. Bien, entonces allí también es lo que sabemos a sentir, agradecer, respetar. Y es lo que podrá poner distancia entre el que maldice y las personas de hoy, ¿no? Yeah. ¿Qué frase sanadora sería, por ejemplo, como la más apropiada cuando hay maldiciones o cuando ha sucedido esto de maldecir a alguien? Ya. Entonces, como en general es por venganza, sería poder decir, no hay nada que vengar. Y no solo eso, sino no hay nada que vengar. El pasado ha terminado, es para vengar algo del pasado, y poder darse cuenta que cuando alguien quiere vengar el pasado, es por amor al pasado. Y entonces, muy útil poder decir, todo ha terminado y todo fue por amor. Todo fue por amor al pasado. Entonces, ya nos permite entrar en otras dimensiones que normalmente van sanando a la maldición y al que maldice también. Yeah. Sí. Que la manera de dejar todo pagado. Sí, eso es. Yeah. Otra de los temas, por ejemplo, son los mandatos del sistema, que también son muy fuertes. Y especialmente esos mandatos que a veces se le dan a un niño cuando el padre está ausente. Vemos que tiene repercusiones no solamente a él, sino lo que es, no solamente en el momento con respecto a sus hermanos, a su madre, sino también respecto a su vida personal. Vemos cómo le crea esa intrincación con el grupo. El mandato, por ejemplo, cuando no hay un niño, cuando está un niño pequeño y está el padre ausente, es decirle, tú eres el hombre de la casa. Tienes que ver por tu mamá, por las hermanas. Ya. Hay como una tradición muy fuerte, ¿verdad? De mandatos tradicionales que hacen mucho daño porque impiden que ese pequeño, cuando sea adulto, viva su propia vida y no la que le han impuesto, ¿no? Bien. Entonces, cuando esa persona sea mayor,
va a tener que hacer como un gran trabajo de humildad, de decir, yo solo soy el hijo de mi papá y de mi mamá. No soy mi papá, o no soy el novio de mamá, o no soy el jefe de familia, yo soy el pequeño. O sea, va a necesitar hacer todo un gran trabajo. Y lo que importa es que las familias, las madres, los abuelos, respeten a sus hijos, no les impongan roles, solamente ser el hijo pequeño y permitirle ser el hijo. Y otra manera también de evitarlo es hablando del ausente, haciéndole presente. Y así el hijo no tendrá que sustituir al papá que no está. Que la mamá hable del papá, lo que le gustaba, o decirle, mira, tú te pareces mucho a papá, o no, o eso no le habría gustado a papá, o a papá le habría gustado oír esto. O sea, hacerle muy presente. Y si se le hace presente, ya el hijo no puede sustituir al papá. Solamente será hijo de ese papá. Bien. Entonces, vemos así como grandes mandatos sociales, ¿verdad? Lo que llamamos campos mórficos, o sea, hábitos como del inconsciente colectivo que se repiten y se repiten. Hoy en día, de lo que vemos es que muchos de esos estereotipos se van liberando mucho. Pero vemos que hay que ser muy valiente para salir de un rol tradicional. Valiente, muy adulto, muy lúcido. Estar lleno de generosidad para poder dejar de ser lo que la mamá o los abuelos necesitaban sin hacerles daño, quiere decir, con mucha gratitud y mucho respeto hacia ellos. Y a la vez decidir yo ahora mi vida de hijo, mi vida de nieto, ¿no? Y eso se puede hacer con mucha brusquedad, o sea, yo soy yo y punto. Bien, pero entonces eso crea mucho dolor, mucha ruptura y ese hijo nuevo no lo va a vivir bien. Y entonces que poder vivirlo desde el respeto y la gratitud a la madre, el respeto, la gratitud al clan, a la tribu. Así han vivido desde hace generaciones y yo soy el primero que va a romper la tradición. Os amo, gracias por todo lo que me habéis transmitido. Gracias. Y gracias a todo lo que me habéis transmitido, ahora necesito vivir mi vida de hijo, no mi vida de cabeza de familia en sustitución de papá, ¿no? Sí, hay un poco de diferencia entre lo que es el mandato a la promesa del hijo, ¿ya? Del padre cuando está ausente, por ejemplo, si éramos lo mismo, ¿no? Porque ahí es el hijo que en ese momento como elige desde el niño asumir la responsabilidad y a veces para la mamá le parece muy halagador que su hijo quiera ahora cuidarla, quiera protegerla y encargarse de los hermanos, ¿ya? Y vemos cómo realmente igual que el mandato, las consecuencias son iguales. Y aunque a mí me causa extraño porque es algo que se da muy comúnmente todavía. Vale. ¿Ya? Se da muy comúnmente y se toma como ese regalo de amor, pero desde el amor del niño. Un amor arcaico, un amor infantil, sí. Entonces, a veces es el papá que dijo, muriéndose o al marchar, tú cuida de tu madre. Prométeme que vas a cuidar de tu madre. Entonces, eso, una promesa no la hace nunca ningún adulto, ni en su lecho de muerte. En ese momento, si la persona pide, prométeme que, es que en ese momento no está en su adulto. Y en cuanto se vaya, el que ha prometido tiene que liberarse. Eso era para que estuviera contento, pero ya soy adulto y me libero de esa promesa.
No soy un niño, soy un adulto, ¿no? Entonces, da mucho sentimiento de culpa. Y es lo que impide a mucha gente liberarse de las promesas que los padres, madres, que alguien de la familia les han exigido. Entonces, relativo a hacer del marido, lo que vemos es que en general no hace tanto de papá, sino que está reemplazando sin darse cuenta, claro, al primer novio de mamá. Y por eso le gusta tanto a mamá que ese hijo esté aquí, sustituyendo a papá, pero no haciendo de papá, haciendo de ese primer novio, que la madre todavía no había despedido lo suficiente. Entonces, claro que para el hijo es muy halagador, para la madre también, o sea, la madre impide que el hijo se vaya hacia su vida. Y el hijo, poco a poco, a ver, el hijo primero se siente muy halagado, pero poco a poco se da cuenta que no consigue tener pareja propia, no consigue tener éxito, no consigue formar su propia familia. Pero ya la tiene, es su mamá. Ya tiene su familia a nivel sistémico, ya no puede tener otra pareja ni hijos, ya que sus hermanos hacen de hijos de él. Entonces, poco a poco con los años, se da cuenta que es una esclavitud ese rol, y quizá tenga la fuerza de separarse, de agradecer mucho a su mamá todo lo que ha hecho por él, por su autoestima y tal, pero que él necesita vivir su vida autónoma. Ya, sí, muy interesante este tema. Gracias por hacernos esta aclaración, Brigitte, porque, como le dije, es un tema que es bastante común. Sí. Y vemos que ahí siguen esas intrincaciones perdurando por mucho tiempo. Entonces, es bueno aclararlo. Hay algo interesante también que me han hecho preguntas, es de las personas que les cuesta mucho trabajo ordenar, el orden. Ya. El orden y la suciedad. Sí, vale. No es lo mismo. Muy interesante. Y pudimos descubrir que precisamente el orden es ser desordenado o tener una habitación o un lugar desordenado, es fidelidad, lealtad a un excluido. Y un excluido gravemente excluido hace que todos los objetos me muestran al excluido. Los objetos no llegan a su lugar. Lo mismo que ese excluido fue separado de su lugar, de su orden, fue excluido de su familia, de su sociedad, de su sistema familiar. Entonces los objetos me quieren mostrar que hay alguien con quien estoy vinculado, alguien que no consigue encontrar su lugar, como los objetos. Entonces, cuando lo constelo, cuando se constela ese desorden, aparece el excluido, y al poder decirle al excluido que ya pertenece, los objetos ya no necesitan mostrar desorden. Los objetos vuelven a su lugar, ¿no? Sí. Yeah. A menudo ese excluido es un aborto, que fue como gravemente abortado, algo así, y que necesita ser visto por alguien porque todo el mundo lo olvidó o los padres lo olvidaron, y ese hijo muerto no sabe a quién pertenece, no sabe dónde está. Yeah. Gracias. La verdad que es interesante cómo de una u otra forma el subconsciente nos está mandando información de las cosas que seguimos excluyendo. Eso es. Y entonces, perdón, la suciedad que me dijiste, no he hablado de la suciedad y no es lo mismo. Es muy interesante la suciedad, porque la suciedad crea asco. La suciedad crea rechazo. Entonces,
Cuando alguien está vinculado a otra persona, a la que está imitando o está identificado, una persona que fue rechazada, quizá un perpetrador o alguien que fue rechazado, o quizá pues un aborto que fue rechazado, o sea, es el hecho de tener una actitud que provoca el rechazo. Y entonces, la sociedad provoca el rechazo. Entonces, cuando lo voy a constelar a la sociedad, es ver que estoy identificada a un rechazo. Estoy provocando el rechazo para mostrar mi amor a una rechazada. Y cuando se libera el rechazo, es cuando se libera la sociedad. La persona se transforma en una persona limpia, brillante, agradable, atractiva, pero antes no podía. Ya, sí, porque esa era la pregunta de un chico que no le gusta, de repente cuando era niño era y estaba con los padres, todo iba bien, pero salió a vivir independiente y dice, no se arregla, no se limpia la ropa, huele a sucio todo el tiempo. ¿Por qué dejó todo eso de repente? ¿No? Entonces esa explicación, ¿por qué ahora le gusta estar sucio? Vale, el momento no se sabe. Es posible que haya cruzado la edad o, digamos, una fecha aniversario, que esa persona que fue rechazada fue en ese momento a esa edad, quién sabe. O sea, no vivimos todo desde el principio, o todo desde el nacimiento. Hay momentos en nuestra vida en que eso se desencadena, otra cosa para bien, otra cosa para mal, según fechas. Y si buscáramos, pero no hace falta, el motivo, veríamos fechas aniversario, lugares cargados de memoria, en fin, motivos muy concretos a nivel sistémico, en el ADN, que nos dice ahora, a partir de ahora. Sí. Ya, sí, qué interesante ver lo de la fecha aniversario, porque se dispara de repente a cierta edad esa situación. Vamos a mirar eso. Otra pregunta que nos hacen aquí es, ¿qué significa el cúmulo de cosas que no se necesitan? El acumular. El miedo a faltar. El miedo a faltar. Es el miedo a la escasez. Sí. Quizá la persona tuvo un periodo en que en su infancia faltó hambre, comida, lo que fuera, o ancestros pasaron mucha escasez, mucha pobreza, murieron de hambre. Y entonces el descendiente, fíjate, hay dos síntomas que muestran lo mismo. Uno es acumular, 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 para por si acaso necesito algo. En fidelidad a ese ancestro que igual murió de hambre. O tener estreñimiento. No ir al baño, retengo físicamente en mi cuerpo todo, por si acaso. Es el mismo mecanismo. De la acumulación. Sí. El retener. Qué interesante. El cuerpo y alrededor, el medio ambiente nos está mostrando toda la información. Eso, todo alrededor y dentro nos muestra. Es muy sorprendente saber que todo lo que se vivió antes está presente en nuestro alrededor o en nuestro cuerpo. Es algo maravilloso saberlo. Bueno, muchas gracias, Brigitte. Hay una pregunta que hace aquí alguien que dice, ¿qué falta en un tema que se constela y no hay movimiento? ¿Qué falta en un tema que se constela y no hay movimiento? Yo diría dos motivos. Uno, que falta añadir un representante importante. O sea, un representante va a empezar a mover todo. Entonces, a veces cuando pasa eso, simplemente es decir, bueno, pues ahora vamos a añadir el representante que se necesita sin saber quién es. Y entonces se genera el movimiento. Sí. O el otro motivo
es que nos muestra un trauma. Un trauma congela a la víctima del trauma. Lo congela, lo paraliza. Entonces no puede haber ningún movimiento entre todos los que han sido víctimas de un trauma. Entonces al verlo, pues es poder sentir con tu guía si añades a alguien o si añades, por ejemplo, un representante del trauma. Vale. Bien. Esta persona dice que ese trauma lo ha constelado varias veces. Pero entonces sería el representante que hace falta. O la imitación a quien sigue, porque si nos puede hablar un poquito de los traumas de una vez para que quizás le dé un poco más de explicación a esta persona. Sí. Mira, primero, un trauma es para toda la vida. Entonces, no pensar que lo consteló 4 veces, 7 veces, 10 veces y se acabó. No, va a estar toda la vida en nosotros el trauma. Es eso, el trauma es algo muy especial. Un enorme sufrimiento, pero a cambio de aceptar vivir ese sufrimiento, la persona va a tener una transformación radical. Entonces, es esperar, o sea, utilizar todas las herramientas que hay para trauma. Hay terapias de traumas excelentes, que hay que combinar con las constelaciones. Vemos que las constelaciones también van liberando de vez en cuando, una vez al año, 2 veces al año, una constelación sobre el trauma y darle tiempo. Porque el trauma lo que ha hecho ha sido congelar nuestro sistema nervioso, los 2 sistemas nerviosos, el parasimpático, el simpático. Entonces, a ver, y en nuestro cerebro hay muchas partes de nuestra memoria, de nuestra organización cerebral, que están también como disociadas, al que no tengo acceso. Entonces, poco a poco, el trauma irá liberando algunos aspectos de nuestra vida. Poco a poco irá liberando la culpa. Hace falta muchos años para que libere la culpa. Hace falta muchos años para que libere la alegría de vivir de la persona. Muchos años. Y entonces, y vemos que la persona, conforme pasa el tiempo, tiene liberaciones de su carácter, de sus capacidades. O sea, todo fue congelado. Entonces hay que darse tiempo para que parte a parte uno se vaya descongelando. ¿Vale? O sea, es importante no tener prisa. Y saber también que el dar y recibir está siempre en marcha. Quiere decir que las personas que han sufrido un trauma... Uy, ¿qué ha pasado? No sé qué pasó. Hay imagen, ¿verdad? Bueno, voy a seguir diciéndolo. Sí, a ver, sí. Las personas que han sufrido un trauma luego reciben, o también a la vez, una ayuda de las fuerzas del amor, de algo más grande, de sus ancestros, que la transforman en algo que nunca podía haber soñado si no hubiese habido trauma. Se transforma, o sea, recibe regalos mucho más allá de lo que ella misma podía haber pensado. He escuchado lo que has dicho y era muy interesante. Entonces, mira, ha sido muy, muy oportuno que hubiese ese corte. Así es, sí. Entonces, vamos a ver, te escucho alguna otra pregunta. Ok, bueno, y nuevamente para recordarles a todos la invitación a Los Ángeles, a la ciudad de Downey, porque Brigitte Champetier va a estar viniendo justamente en el mes de octubre, del 18 al 23. Van a ser 6 días maravillosos donde van a tener la oportunidad de participar en constelaciones, algunos como representantes, otros poder constelar, escuchar toda esta información tan importante que realmente es muy transformadora, nos ayuda a todos. Siempre les digo a las personas,
Porque algunos dicen, pero es que yo no me veo como constelador. Es que solamente de aprender constelaciones nos ayuda a ver la vida de una manera diferente. Sí. Y eso Mira, es lo que más voy a decir una cosa, es que todo lo que voy explicando y voy de un país a otro no es tanto para ser constelador, no, es para empezar a ser feliz en nuestra vida, que no es lo mismo. Primero, uno trabaja sobre sí mismo a nivel económico, a nivel de por qué no tengo la alegría de vivir, a nivel de salud, a nivel de éxito y poquito a poco. Y yo veo a la gente pues durante un año, 2, 3 años solamente hace las constelaciones y todo lo que explicamos para sí mismo. Y su vida se transforma. Y el día que su vida se transforma es cuando empieza a pensar, oh, yo podría ayudar a los demás a que les pase lo mismo que a mí. Entonces, fíjate, yo confío más en la gente que dice que quiere ser constelador después de años acercándose a las constelaciones, que los que dicen el primer día, yo quiero ser constelador. Mira, yo le digo, mira, tú tranquilo, acércate, mira las charlas, mira todo, hasta que veas lo que sí te sirve a ti. Si no lo has experimentado antes, olvídalo. Experimentalo primero. Sí. Y es que definitivamente es el vivirlas lo que hace la diferencia. Por eso, inclusive personas que, ¿qué son constelaciones? Las invito a que las vivan para que las entiendan, porque las trata uno de explicar y es difícil comprenderlas por la fenomenología. Sí. Entonces, la importancia de que realmente se den la oportunidad de vivirlas y así poder ya con su experiencia darse cuenta cómo impactan no solamente su vida, sino de todo su sistema familiar. Sí, por eso escribí el libro Eso era, para personas que no conocen las constelaciones y se dan cuenta que las constelaciones sirven primero para la vida cotidiana, para dormir mejor, para que un hijo esté mejor, para llevar mejor mi relación con mi marido, para dejar de tener enfrentamientos con los compañeros de trabajo. Y así, lo llamamos el Instituto para la Vida Plena, sentir plenitud en nuestra vida. Y poco a poco es lo principal, la meta, plenitud en nuestra vida. Y quizá después hay un momento en que tú quieres ayudar a los demás a conseguirlo. Y entonces cuando te formas para constelador, ¿no? Ya. Gracias, Brigitte, por esa aclaración que es tan importante para toda la gente, porque en general los que le están viendo y quieren saber un poquito más de constelaciones, puede darle estas pautas que son importantes de cómo pueden beneficiarse. Brigitte, otro de los temas que muy común me preguntan es sobre el alcoholismo. Pues, ¿nos podría explicar cuál es generalmente la dinámica que viene a generar el alcoholismo? Sí, mira, el alcoholismo y la drogadicción. ¿Cuál sea la droga? Que la droga sea alcohol o cocaína o heroína, bien, es exactamente lo mismo. Lo que vemos primero es que no es la imagen que tenemos del alcohólico, no. El drogadicto es alguien lleno de amor hacia un ancestro, lleno de amor. Tan lleno de amor que le dijo inconscientemente, yo voy a ser tan despreciable como tú. En efecto, ese drogadicto está vinculado a un padre, un abuelo, un bisabuelo, hombre que fue despreciado por su mujer. Tan despreciado que ese hombre se hundió, bueno, se deprimió o a veces murió, bien, o se excluyó. Y entonces un descendiente, puede ser una mujer como un hombre, se vuelven drogadictos por fidelidad a ese hombre despreciado. Y se vuelven despreciables. Y a veces violentos. Bien. Se suelen rodear de gente, de esposa, gente que critican la drogadicción, como para despreciarlos más todavía, para
encerrarlos más todavía en su drogadicción. Porque mientras hay desprecio, hay drogadicción. Y fíjate que la solución a la drogadicción es el respeto. El antídoto a la drogadicción es el respeto. El respeto al drogadicto, al alcohólico, el respeto a su drogadicción, el respeto al alcoholismo, el respeto al comportamiento general. El respeto profundo, real. Honrarlo y devolverle como su libertad. O sea, que la madre o la esposa pueda decirle, honro el alcohol. Te tomo exactamente como eres y te respeto como hombre. Si tú quieres seguir con el alcoholismo, te respeto, es asunto tuyo. Eso libera, pero libera de un modo radical, radical. En días, la persona respetada suelta el alcoholismo. Sí. Sí. Ya, la verdad que sí. Como dices ahí en esa parte, es hacerlo realmente de corazón cuando se dice respeto, porque si solamente se dice una frase vana, no pasa absolutamente nada, porque no hay el sentimiento. Pero cuando se dice desde el corazón, sí, es increíble cómo los cambios se ven de una manera casi mágica. Eso es. Sí. Ya, qué bueno con esta aclaración porque es también un tema bastante común y el que a pesar de todo y es entendible por el sufrimiento de las personas que están alrededor, siempre cuesta mucho trabajo la aceptación. ¿Ya? Eso. Entonces, precisamente vemos que la clave de la buena vida, de la vida armoniosa, es asentir a cada uno como es y respetarle. Y es lo que más nos cuesta. Lo que hacemos enseguida es criticar, dejar de respetar. Y la armonía y las personas cambian cuando las respetamos y cuando las tomamos exactamente como son. Exactamente como son. Ya, qué bueno que nos habló de esa palabra, de lo que es el asentir o el asentimiento. Es esa aceptación profunda sí. Y real de la situación. No es la aceptación con resignación, porque a veces lo confunden. ¿Cómo voy a aceptar algo si está pasando esto? ¿Cómo me va a quedar así? Es aceptación sin resignación. Sí, es que, mira, la resignación es infantil. La resignación o el asentir desde la resignación es ir de víctima. Siento un peso con lo que acabo de decir, sí acepto, es un peso, es horrible, pero acepto. Y me vuelve totalmente pasivo. Mientras que cuando estoy en el adulto que asiente, que dice, sí, la realidad es así, asiento, y eso me pone inmediatamente en la acción. Estoy en mi eje, respetando la realidad como es y me da la pauta para cuál es mi acción inmediata. La única acción útil, buena para todos o para la situación. O sea, asentir es inmediatamente estar en la acción, en coherencia con lo que has sentido. Eso es el asentir adulto. Yeah. Bueno, Brigitte, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos ha dado a través de esta entrevista. Y nuevamente recordarles a todos que Brigitte va a estar en el mes de octubre para que se vayan registrando y así tener la oportunidad de conocerla en persona y poder compartir con ella todo este conocimiento y la sabiduría que nos ofrece. Brigitte, me gustaría que nos dijera con una frase o algo con lo que se quiera despedir el día de hoy. Todo sirve. Todo está al servicio de la vida, incluso lo más duro. Y conforme nos oponemos a algo, hacemos crecer ese algo.
Y cuando veo algo muy duro, muy cruel, y me rindo y lo acepto y digo, sí, está al servicio de la vida, estoy ayudando a que eso tan duro empiece a disminuir. Así que a sentir. Gracias. Yo creo que ha sido lo más oportuno en este momento, no solo a la situación que se vive aquí, sino en todas partes a nivel mundial. Sí. La sentir a todo lo que está pasando, rindiendo frente a eso, aunque no entendamos. aunque Sí. no entendamos. Ya, Pues muchísimas gracias, Brigitte. mucha alegría, María Otilia. Y espero verte pronto, que octubre llega pronto. Claro que sí. Y nos Claro. vemos en Los Ángeles. Y nos vemos a todos en Los Ángeles. Ya, un abrazo, Brigitte. Alegría, Muchísimas gracias. Que mandan muchas gracias de las personas que están mirando. Ok, gracias a todos. Hasta pronto.